¿Por qué hablamos de necropolítica? En el Guante procuramos elevar el nivel del debate, ejerciendo el derecho a la opinión pública como un elemento indispensable para una cultura democrática. Al nombre del medio digital El Guante, les doy la más cordial bienvenida. Andrés. Hablamos de necropolítica para designar el control del poder político de la vida de las personas, exponiéndolas a condiciones de muerte. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que se vive en el Ecuador es necropolítica, por la deliberada y alevosa adopción de políticas contrarias a la Constitución y a los más elementales derechos como una forma de desprecio por la dignidad de la vida humana. Hoy quisiera hablar básicamente de un concepto que es la importancia de la planificación. En una situación donde hemos visto al sistema de salud pública sobrepasado, con muchísima improvisación, con muchísimas acciones que podrían llamar atomizadas, no mucha coherencia entre ellas. La ley de planificación y finanzas públicas, en donde al revés se está eliminando la planificación estatal, literalmente. Ahí donde decía planificación la tachan y la reemplazan por el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Entonces se elimina a la planificación del Estado, con lo que las consecuencias son obvias y naturales, en el sentido de que si es que le quitamos al cuerpo el cerebro, el que tiene que estar pensando en cómo organizar al resto del cuerpo, en qué roles tiene que cumplir la mano, el pie, la obvia consecuencia que va a pasar es un descalabramiento, se descalabra el resto del cuerpo porque empiezan a actuar de manera suelta e individualizada sin una coherencia interna. Y la planificación es tan importante porque en una situación de emergencia humanitaria, de emergencia sanitaria, de crisis social y económica, es cuando más importante es la administración del recurso escaso, ¿ya? O sea, imagínense ahorita el petróleo ha bajado a niveles cercanos a cero, creo que se estaba cotizando a $11, es decir, cero en términos de ingresos para el Estado. La recaudación tributaria del mes que acaba de cerrar el día de ayer cayó en 43%. Un ejercicio muy simple para que todos entendamos qué implica la planificación basada en derechos versus una lógica de administración puramente contable. Si yo planteo la pregunta, tengo disponibles $100, ¿cómo logro alimentar a toda la población con esos $100? Estoy haciendo una planificación basada en lo contable, que puede ser hasta lógico para una familia, para una empresa, pero no para una sociedad en su conjunto. La pregunta adecuada, si es que toma en cuenta la vida, los derechos humanos, tiene que ser, ¿mi objetivo es alimentar a la población? ¿Cuántos dólares necesito para cumplir ese objetivo? ¿Me explico? Ahí es donde se subordina la lógica monetaria y contable a la lógica de la vida, a la lógica del derecho humano a la vida. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer ahora en el marco de la crisis de la emergencia. Y más aún en el marco de la post-pandemia, en donde sectores económicos completos, sectores productivos, no van a ser viables por las restricciones de movilidad, por la caída de la demanda en el exterior, por los distintos cambios sectoriales, por la reindustrialización que van a hacer los países del norte y buscar ganar soberanía sanitaria, alimentaria, energética. Y es en ese marco, entendiendo cómo va a evolucionar el mundo y cómo nosotros debemos satisfacer las necesidades humanas, que yo planteo esta planificación para la vida, planificación para vivir. Y miren qué coincidente que nuestra Constitución ya lo plantea así, una planificación para el buen vivir. Quizás ahorita el buen está de más, apenas necesitamos vivir y sobrevivir. Entonces, ¿qué implica eso?
implica entender cómo opera la vida en términos biológicos. La vida necesita ciertas cantidades de agua, ¿no es cierto? Ingerir líquidos, necesitamos ciertos carbohidratos, necesitamos cierta proteína, necesitamos cierta cantidad de aire, etcétera, etcétera. Y analizando esto en términos biológicos y luego biofísicos, considerando la energía, la cantidad de trabajo y actividad humana que se requiere para transformar esos materias primas en alimento para que pueda ser consumible para los ciudadanos, llegamos a hacer una planificación en concreto. El balance alimentario del Ecuador, ¿ya? Esa es la única herramienta que quiero introducir en este momento, que es una tabla, una matriz, en donde nos muestra qué tipos de alimentos produce el Ecuador, qué tipos de alimentos consume el Ecuador, qué tipos de alimentos y sus cantidades exporta el Ecuador y cuáles importa el Ecuador. Medidos no en dólares, medidos en toneladas métricas. La herramienta fundamental que necesitamos para poder planificar la soberanía alimentaria y poder llegar a toda la población. Y ustedes pueden ver todos los alimentos, no voy a agotar la presentación en listar cada uno de ellos, pero podemos ver, por ejemplo, que en arroz tenemos la producción de 1 millón de toneladas de arroz. Esto está en miles de toneladas, por eso significa 1 millón. 1 millón de toneladas de producción, en la cual la gran mayoría sirve como suministro interno y evidentemente también para los alimentos. Hay algunos alimentos donde tenemos excedente y se exportan y otros donde se importan. ¿Cuál es la lección que quiero sacar de esto más allá de los números? Es que el Ecuador, a nivel agregado, a nivel nacional, sí tiene soberanía alimentaria. Sí tiene soberanía alimentaria y esa es una ventaja tremenda en el mundo post-pandemia, porque hay decenas de países, aproximadamente 90 países, que no tienen soberanía alimentaria, que tienen que literalmente importar el pan nuestro de cada día, el pan de ellos de cada día. Y eso genera una vulnerabilidad que se traduce en hambre y se traduce en muerte. Lamentablemente, como hemos hablado del necrocapitalismo, vamos a ver que la pospandemia en los países, sobre todo en África y algunos en América Central y en el Caribe, va a significar muerte por hambre, porque los alimentos que están disponibles en el mundo, en vez de ir a los países más pobres, que son más necesitados, importadores netos de alimentos, están yendo a los países más ricos que están dispuestos a pagar más por ellos. Por ello, desde ya tenemos que pensar en cómo administrar esta ventaja enorme que tiene el Ecuador, que es la soberanía alimentaria, en primer lugar para satisfacer las necesidades humanas, para que todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas puedan obtener alimentos para la reproducción de la vida. Es en eso que resumo la planificación para la vida. Muchas gracias, Andrés.